de superposición, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de teoría, lo que son las leyes de Kirchhoffian. ¿Ya? Las leyes de Kirchhoff son dos: ley de Kirchhoff de corriente y ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con las leyes de Kirchhoff, que son ley de Kirchhoff de corriente y ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Bueno, esto creo que ya ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Lo han visto. ¿Cuál es la ley de Kirchhoff de corriente? También conocida como ley de nodos. Y es algo simple, ¿no? Y dice que la corriente que llega a un nodo es igual a la corriente que sale de ese nodo. O sea que esta ley me dice que corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo simple. Tengo aquí el nodo, ¿no? Y tengo tres corrientes. Entonces, ¿cuáles serán las corrientes que ingresan? La corriente 1 y la corriente 2. Y la corriente que sale, y 3. ¿Eso cómo lo escribo? En forma de ecuación, ¿no? En forma de ecuación sería I1 más I2 igual a I3, ¿cierto? Entonces, esa es la ley de Kirchhoff de corriente. Veamos aquí, a ver, en este ejemplo, me van a decir ustedes la expresión matemática al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cómo será en este ejemplo de aquí? Corriente 1 más corriente 3 igual a corriente 2 más corriente 5 más corriente 4. Ya, entonces eso es la ley de Kirchhoff de corriente. Ya, corriente que ingresa igual a corriente que sale. Bueno, entonces creo que ya han captado eso. Vamos a hacer unos dos ejemplos y después continuamos con la siguiente ley de Kirchhoff. Veamos al siguiente entonces. A ver, aquí dice, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, calcular la corriente 1 y 2. Entonces, ¿cómo sería aquí la corriente 1 y la corriente 2? Esta es la corriente 1 y aquí está la corriente 2, ¿no? Tengo que hacerlo obviamente de tal forma de hacerlo simplificado, de calcular esas dos corrientes. Entonces, ¿cómo aplico esa ley de Kirchhoff de corriente para calcular la corriente 1 y la corriente 2? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Algún voluntario? Ingeniero, lo que debemos calcular es las corrientes que entran y salen en el nodo C, ¿no? Me pide el ejercicio de la corriente 1 y 2, ya sea aplicando la ley de corriente de nodo C, B, A, o sea, aplicando, vale. calcular esas dos corrientes. ¿Sí? Vale. Está bien. No hay problema. Ya, no hay problema, ¿no? En cuál nodo empecemos, pero queremos el valor de la corriente 1 y 2, porque eso es lo que no tenemos. ¿Sí? ¿Cómo determina entonces la corriente 1 y la corriente 2? ¿Cómo determina la corriente 1 y la corriente 2? Hola, hola.
corriente que entra, corriente que sale, corriente 1 igual corriente 2. Corriente 1 igual a corriente 2. Corriente C igual a corriente 1 y corriente 1 igual a corriente 2. Y a números. ¿Cómo es? ¿Sería primero hallar la corriente que sale en D? ¿Ya? ¿Y cuánto es la Luego corriente? con esa corriente ¿Cuánto es la entra. corriente? ¿Cuánto? Ya, ¿cuánto es esa corriente que usted dice? Y 1 igual. Y 1 igual a I. Ya. Bueno, entonces, está bien. Vamos a aplicar lo siguiente, fíjense. Vamos a aplicar lo que es el concepto de supernodo. ¿Ya? Este es un supernodo, fíjense, de todo lo que está aquí de color celeste. ¿Qué corrientes ingresan y salen a este punto de color celeste? Aquí puede decir, ¿qué corrientes ingresan? B y C, la corriente B B y y C. Y el resto está saliendo, ¿no? B y C entran y salen a I1. ¿Cuál es la incógnita aquí? I1. I1. ¿Cuánto sale I1? Despejando de ahí. Seis. Ya. Entonces, despejamos de aquí. I1 es B más C menos A y es 6, ¿cierto? Entonces ya tengo la corriente I1. Como tengo la corriente I1, va a ser más fácil aplicar o calcular la corriente I2. Aplico otro supernodo. Ese es el supernodo, fíjense. ¿Y qué corrientes ingresan a este nodo de color verde? La 1, corriente E. ya E y 1, I1. ¿no? Y el resto sale. Entonces aquí la incógnita ya es I2. Despejando I2 sale esto. ¿Cuánto sale reemplazando? No se ve muy bien. 9. ¿Cuánto? 9. 9. Ahí está, ¿no? Entonces esa es la forma de calcular. Esa es la forma de calcular aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Entonces, nosotros hemos hecho lo que es supernodo, podríamos haberlo hecho aplicando solamente nodo simple, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de ti? Si se pudiera haber aplicado el supernodo entre el punto B y C. Entre B Y C. Sí. Sí, también, mire, también voy a hacer un ejemplo, miren, con este mismo, y voy a aplicar un supernodo así. Ahí. Y espérenme, lo voy a rellenar esto de aquí. Espérenme, quiero algo sólido de mí. Perdón, así voy a aplicar un supernodo, fíjense. ¿Qué corrientes? A ver, apliquen apliquen a este que está de verde. ¿Qué corrientes ingresan? ¿Qué corrientes salen? A ver, para ver los resultados. ¿Qué corrientes ingresan? Ingresan IB, IC Va, y y la IE. E.
Ya, entonces, a ver, ¿cuánto sale aplicando aquí la corriente I2? ¿Cuánto sale? Sale 9. ¿Cuánto? 9. 9, ¿no? Entonces, esa es una aplicación de supernodo, ¿no? Ya esta es la aplicación de un supernodo. No sé si tiene alguna pregunta sobre lo que es un supernodo, ¿no? Y aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. ¿Pregunta? Y para calcular la corriente 1, ¿cómo la tomamos? ¿Como si entrara o como si saliera? No, la corriente 1 ya hay que hacer otro nodo, hay que tomar diferente, ¿no? Ya no existiría esto de aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, I1 se omite, por decir, para el cálculo de I2 Sí. en el supernodo. Ah, vale. Tendría que aplicar otro nodo, ¿no? Otro supernodo, ¿no? que no elimine a I1, por decir, ¿no? Ah, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a otro ejemplo. Aquí fíjense, dice calcula la corriente I aplicando ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cómo sería aquí la corriente I? Entonces tengo que hacerlo de la misma forma, aplicando lo que es un supernodo, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldrá la corriente I al aplicarle el supernodo? Vamos a suponer que todo esto es un supernodo. Ahí está, fíjense, ¿en qué corriente ingresan a este nodo de color celeste? I1. ¿Ah? I1, ¿Y qué corriente salen? I2, I3. Esto. Ya, pues entonces, ya de ahí despejamos I. Despejando I, ¿cuánto sale aquí? -5. Menos 5. Quiere decir que la corriente está ingresando, ¿no? Está en sentido contrario. Entonces, esa es una forma de calcular I. Ahora pueden hacerlo de otra forma, ¿no? O sea, aplicando un nodo simple, por ejemplo. Pregunta sobre la ley de Kirchhoff de corrientes. Y en caso de que tengamos algo así como un resultado negativo, entonces tendríamos que volver a copiar lo mismo y cambiar la dirección de I y hacerlo positivo, ¿o no es necesario? Claro, quiere decir el signo negativo, quiere decir que la dirección de la corriente es diferente al que nosotros hemos asignado. O sea, aquí la corriente en realidad, la I está yendo hacia arriba. Eso me indica el signo negativo de I. Gracias. ¿Cómo, cuál? ¿Qué? Sí, puede ser, es el supernodo, ¿no? Es el concepto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí otro ejemplo, ¿no? Aquí otro ejemplo de calcular, me pide calcular la corriente 1 y 2, digamos.
¿Cuánto es de la corriente 1 y 2 en este ejemplo de aquí? En el nodo A y en el nodo B. ¿No? ¿Ya? ¿Cuántos son? La corriente I1 me sale 7. La corriente 2, Me sale -1. ¿ya? Muy bien, entonces eso es la ley de Kirchhoff de corriente. No sé si tienen una duda sobre la aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente. Pues, si no hay más dudas, vamos a la siguiente ley entonces. ¿no? Esta se llama la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? ¿Ya? La segunda ley, o ley de Maya, y dice que la suma algebraica de los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada de un circuito es igual a 0. ¿Ya? O sea que la sumatoria de todos los voltajes que hay en una malla es igual a 0. O también dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices que hay en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces, eso es la ley de Kirchhoff de voltaje. Ya esto ya lo saben, nuestra ley de Maya también se conoce. Y, por ejemplo, aquí tengo cuatro fuentes. Bueno, no sé si son fuentes o resistencias. Y fíjense, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje se le da dirección al corriente de la malla y dice que voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 es igual a 0. Eso es la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Preguntas? Perdón. Entonces, eso es la ley de Kirchhoff de los voltajes. La sumatoria de los voltajes es igual a 0. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo para aplicar directamente estas dos leyes, ¿no? Aquí fíjense, dice aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, inciso B, aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ¿cómo será la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente de este circuito? Ya, bueno, vamos a empezar entonces con la ley de voltajes, porque ya la ley de corriente ya lo hicimos, ¿no es cierto? Mallas y supermallas. El inciso C dice indicar la cantidad de mallas y supermallas, ¿no es cierto? Hay 3 mallas, en este circuito hay 3 mallas, ¿no es cierto? Simples y 4 supermallas. ¿Cuáles son esas 4 supermallas? La malla 1 y 3. La malla 2 y 3 y la malla 1, 2 y 3, ¿no? Esos son las super mallas, ¿ya? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente del nodo A, ¿qué corrientes ingresan aquí? Y 1, y salen, y 3 ingresan, salen y 1 y 2. Esto lo voy a pasar porque ya vimos la ley de Kirchhoff de corriente. Lo que me interesa es aplicar ley de Kirchhoff de voltaje.
¿ya? Vamos a ir entonces a la ley de Kirchhoff de voltaje, porque eso es lo que queremos aprender, digamos. En la malla 1, fíjense, en la malla 1 tengo que B1 menos B1, porque está ingresando por positivo, más B5 más B2 igual a 0, ¿cierto? En la malla 2 voy a tener que B2 negativo menos B4 más B3 igual a 0. En la malla 3 tengo menos B5 menos B6 más B4. Bueno, esto ya lo sabían ustedes, ¿no es cierto?, en circuitos de física, pero ahora vamos a alargar un poquito a lo que son las supermalla, ¿ya? Supermalla 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, la supermalla 1, 2 y 3 es todo este contorno, y tengo aquí que, piensen, ¿cuánto será? A ver, ¿quién puede ver? Menos B1, menos B6, más B3. Bueno, entonces, a ver, en la supermalla 1, 2 y 3, fíjense, hay tres elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos B1 negativo, B6 negativo y B3 positivo, y eso es igual a 0, porque eso está todo el contorno, ¿no? ¿Preguntas? Ingeniero, digamos que si en la malla 3 hubiera, en esa línea desde B hacia D, hubiera una resistencia y a la vez una corriente que pasa, ¿se sumaría, no, ingeniero? Claro, así es. Vamos a ver un ejemplo con datos para que quede más claro esto, ¿les parece? Sí, ingeniero, gracias. Ya, veamos un ejemplo entonces aquí está el ejemplo, fíjense. Este ejemplito ya lo hicimos nosotros, ¿se acuerdan? Lo hicimos por transformación de fuentes, hicimos por superposición, ¿ya? Y ahora lo vamos a hacer por mallas, ¿no? Entonces el mismo ejemplo es, ya para que quede bien claro esto de la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? ¿Ya? Bueno, este circuito tiene dos mallas, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a la malla 1, a la malla 2, y además voy a hacer una supermalla para que quede bien claro lo que es una supermalla. Ya la malla 1, aquí está la malla 2, ¿no es cierto? Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, tengo aquí BA es igual a la corriente que circula por aquí, I1 por R1. La corriente que circula por aquí es I2 por R2, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente reemplazo datos, tengo R1, tengo R2, tengo BA, voy a tener lo siguiente. BA es 10, esto es 100, esto es 100. Entonces, tengo aquí una ecuación con dos incógnitas. Esto es en la malla 1. Vamos a la malla 2. En la malla 2, fíjense, negativo, ¿por qué? Porque la corriente está en contra de esta flecha que he asignado, ¿no es cierto? Si yo vengo, la corriente viene por aquí y esta fuente va a una corriente hacia arriba, entonces negativo, menos B sub B. Igual,
Por I2, fíjense por aquí, es por R2 circula I2 negativo, porque está en contra de esto, fíjense, en contra de lo que yo he asumido positivo. I2 está en sentido contrario, por eso es menos I2 por R2. I3 igual está negativo, fíjense, en contra de esta dirección que he asumido, es menos I3 por R3. Entonces, reemplazando, voy a tener que 5 es igual a 100 I2 más 100 I3. Tengo dos ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas, ¿no es cierto? Me falta una ecuación más. Ahora aquí ya viene lo que es la supermalla L1, L3, que es toda esta parte, todo el contorno vendría a ser todo el contorno, ¿no es cierto?, de aquí. Todo este contorno. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí cuántas fuentes tengo. Tengo 2. BA menos BB es igual, la corriente que circula por aquí es I1R1 positivo porque está en esta dirección de esta malla. Y aquí, fíjense, está menos I3 por R3, porque esto está en contrario a lo que yo he asignado a la malla 2, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando valores, voy a tener aquí que es 10 menos 5 igual a 100 I1 más 100 I3. Ahora ya tengo las 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces ya tengo que resolver. Entonces, ¿cuánto sale resolviendo estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas? ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto sale resolviendo? Ingeniero, en el examen, digamos, lo podemos poner la ecuación en la calculadora. Pueden colocar. ¿Cuánto sale? Corriente 1 sobre 180. No sé si estará bien. Ya, corriente 2. Corriente 2 sería 0,04. Ya. La corriente 3. Menos 0,04. Algo debe estar, hermano. Ahora ahorita. 5. Corriente 1 sale 1 sobre 20. ¿Cuánto es el número? 50. Ya, 0,050, ¿no? No. 50 miliamperios. Ajá. En amperios sería 0,05, si no me equivoco. ¿No? En amperios sería 0,05, sí. Ya, la corriente 1 y la corriente 2 salen esos dos valores, mismo valor. Sí, lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, esa es la forma de calcular aplicando la ley de corriente. Bueno, más que estos resultados, no sé si tienen alguna duda en el concepto o en la aplicación, digamos. Ingeniero, ¿el sentido que le da a L1 y a L2 puede ser arbitrario o tiene alguna regla? Es arbitrario. Ah, vale. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, sí, no, no es válido, no es válido eso, no, esto no es la regla, o sea, aquí he aplicado yo puro ley de escritor de voltaje, eso que haría yo, ¿no? Obviamente aquí podría haber aplicado, digamos, después, aquí, después de la segunda ecuación, que es esta de aquí, podría haber aplicado la ley de escritor de corriente. ¿Qué corriente ingresan a este nodo que vemos aquí? Aquí, ¿qué corriente, por ejemplo, está ingresando? I1 y I3. Aquí podría haber aplicado, ¿no? Eso, después de L2 y 1 más I3 igual a ¿qué? Ahí 2. Ahí 2, y listo. Resolver ahí las tres ecuaciones, ¿no? Y me da lo mismo. Y me da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, voy a ir a otro ejemplo entonces. Análisis de los circuitos por diferentes métodos. Hay diferentes técnicas de analizar los circuitos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, uno de ellos es la corriente de ramas, el otro es el método de tensión de los nodos y el otro es el método de corriente de malla. ¿Ya? Entonces, hay esas diferentes técnicas de resolver y vamos a ver, nosotros ya hicimos de alguna forma nosotros en el circuito anterior lo que es corrientes de mallas, ¿ya? Que es muy parecido al método de corriente de ramas, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el método de corriente de ramas? El método de corriente de rama es el método que utiliza las leyes de Kirchhoff, o sea, las dos leyes de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Son los pasos de solución de circuitos, asignar corriente a cada rama del circuito en una dirección arbitraria, o sea, que es compañero. Ya, aquí está la corriente I1, I2 e I3. Identificar la polaridad de los voltajes presentes en cada resistencia, en R1, R2, R3, qué polaridad tiene. ¿No se acuerdan? Positivo, negativo, por donde entra la corriente es positivo, negativo, por donde entra la corriente es positivo en una resistencia. Y luego aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje o a cada malla o supermalla, ¿cierto? Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, y luego, lo que decía su compañero, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, donde fuera necesario. Y así empezamos a resolver. Entonces, lo que hicimos en la clase, el ejercicio anterior, es método de corriente de ramas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, la siguiente clase vamos a iniciar en este ejemplo de aquí. En este ejemplo, ya en la página 43, que es método de corriente de ramas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todo claro, ingeniero. Bueno, quedamos entonces en la siguiente clase ya. Sí, el lunes y miércoles son las clases, ¿no?
Sí, que hay el... ¿Cuál? El 24 se suspende, obviamente, pero este jueves creo que... No, jueves 25 ya. Jueves es 25. Sí, a ver, voy a ver mi calendario, si es el calendario. Pero ahora somos 21 de 5, ¿qué fecha somos ahora? No, perdón, ingeniero, sí, jueves es 24. Bueno, continuamos el miércoles entonces. ¿Y de ahí cuándo volvemos? En la primera semana de enero. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, quedamos ahí entonces. Sí, ingeniero, ya, gracias. Ya ven. Se cuida, ingeniero.